Dice, la parashá de la semana, ¿cierto? Libro de Shemot. Bueno, hay cosas interesantes, ¿cierto? Pues obviamente todo el Shemot es un libro de libertad y que empieza de una forma genial. Me quedé analizando la demagogia, o sea, en mi caso, ¿cierto? No la mi demagogia, no, sino la del texto. Me quedé centrado esta vez en eso. Y es como un emperador o como un dictador suelo, ¿sí? Como puede ser Parot en este caso, utiliza el léxico de hipérboles y de manipulación para hacer muchas veces ver o querer hacer sentir cosas que no son realidad. Entonces el discurso político que él da, Shemot 1, a veces me fijo en otras cosas, en mi caso, repito, lo veo en este punto. Dice, estos son los títulos, estos son los títulos de los hijos de Israel que entraron a Misraín con Jacob, cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Yehudín, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y Joseph estaba en Misraín. Y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos, y esa es la palabra, en extremo. O sea, más allá. En extremo. De una forma extremada. ¿Cómo se me dice? Acá dice hasta llenar Egipto. Hasta llenar. Hasta llenar. Bueno, imagino que te dice una hipérbole, ¿no? Que llenar Egipto es complicado. Me he hecho una pregunta. Sí. ¿Por qué si eran más egipcios que hebreos? Porque la multitud fue mucho más hebrea. Los egipcios mantenían a la hora, digamos, de relaciones con las mujeres, de practicar el onanismo, cosas así, o simplemente O muy extremada planificación. Sí, o era una generación, que llaman de no, los milenios que no quieren tener hijos, ¿no? Porque creo La que generación nueva no quiere tener hijos. la planificación en Sí, así entonces, llaman. o foto, eran con plantas, no sé. O sea, los egipcios, es que no querían utilizar la palabra planificación porque es muy moderna. Los egipcios en ese entonces utilizaban algún método de planificación, ritual con las plantas. Dice, de acuerdo a lo que hemos visto en la clase de mujeres, dice que se utilizaba la tripa del intestino de las vacas. Y eso se dice que eso fue el primer condón que se utilizó allá. Un papiro también fue que dijeron, Jessica. Sí, también De plata de papiro. mezclan Sí. también de barro con otras sustancias para generar como una barrera, y así como que en el momento en que tuvieran la relación sexual los espermatozoides murieran al instante de la penetración. O sea, la pregunta es que ¿por qué nuestra nación se multiplicaba, los egipcios como que se mantenían estancados? Sí, Bueno, sí. porque hubo mucho que los hebreos hayan hecho algún tipo de planificación, o sea, que ellos sí tenían. Eso lo sacas de conclusión por lo que dice, ¿qué texto? Disculpa. Que acaban de- Bueno, se multiplicaron en gran manera, no los compara con los egipcios. Ya vamos para allá, ¿vale? Más o menos sé en tu cabeza qué tipo de comparación puede haber estado. Dice, y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Misraín un nuevo rey, que no conocía a Joseph, y dijo a su pueblo, eso fue lo que yo me hace esta semana, ¿cierto? Porque obviamente el espíritu
antihebreo, no la caracteriza solamente antisemita, cuando decimos antisemita, bueno, sí, cabría, lo unimos solamente como al pueblo judío, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos han sido perseguidos. ¿Sí? El espíritu antisemita nace siempre en un dictador. Si ustedes recuerdan, la Belleza de Santos firmó, no me acuerdo, algo a favor de Palestina. ¿Se acuerdan? Sí. No reconocía a Israel a Jerusalén como capital de Israel. Eso fue lo que él dejó firmado. Eso fue lo que él dejó firmado, ¿sí o no? Sí. La joya esta, ¿sí? Eso que está dentro de ellos, eso es algo espiritual. Dice, entre tanto se levantó sobre Misraim un nuevo rey que no conocía a Joseph y dijo a su pueblo, no dijo al pueblo, a su pueblo, no dijo al pueblo, a su pueblo, su pueblo. Eso quiere decir que era un dictador, ¿no? Eso quiere decir, dijo a su pueblo, como si él fuera el dueño del pueblo, ¿no? ¿Se puede entender como dar un golpe de estado? No, al contrario, él dice a su pueblo, así como el gamonal de nosotros, sale así con su sombrero y su poncho, ¿sí? Entonces nosotros somos sus como cuatreros y sus, ¿cómo llaman esos manes que cuidan las fincas? Los capataces. Él es el gamonal, nosotros somos sus peones, ¿sí? Él ve el país como una finca, ¿no? Y miren esto. Entre tanto se levantó sobre mi reino un nuevo rey que no conocía a Dios y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor, lo cual yo personalmente no creo que nuestra nación fuera más grande en número que los egipcios. No creo. No creo que 70 se hayan reproducido. ¿Cuántas personas pudo haber estado en Israel cuando nuestro pueblo entró? Cuando nuestra nación entró, cuando nuestros patriarcas entraron. Digamos un número, cualquiera, de los que han estudiado mucha historia. ¿Apenas ingresaron? Sí, o sea, haga de cuenta que entraron 70 de nuestra nación. Sí, 70. ¿Cierto? Entraron a Misraim. ¿Cuántas personas pudieron estar habitadas en Misraim? Muchísimas más de 100 sí podrían haber. 200. Yo creo que la relación era casi a 1000. ¿Cierto? Vamos a escandalizarnos, 1 millón menos de egipcios. ¿Podemos más poquitos? 500,000. ¿Qué más? Resulta ahora ya pasa y acontece que nuestra nación es el más grande en número. ¿Ustedes creen que eso sea verdad? Y es verdad, ¿por qué él utiliza eso? Y me acordó mucho un mensaje de Adolfo Hitler, la noche que hace, se llama la noche de los jóvenes fascistas, donde obviamente todos los discursos de Hitler eran de hiper, ¿no? Del hiper. De pronto era para atemorizar a los egipcios, para atemorizar a los egipcios que eran más, y como el pueblo de Israel nunca se podía contar, simplemente ellos decían, calculaban más o menos para aterrorizar. Para que llegara y decir, los israelitas hoy en día son mayor en número. Sí. En el Midrash dice que cuando una mujer paría, daba 6 hijos a luz en el Midrash. Sí, es la única forma de que llegásemos a la cantidad que salió. Por las palabras que salen de fructificar, multiplicar, son bueno, como 6 palabras, que todas dan lo mismo, la Torah. Como 6. Sorry, te entiendo. Entonces, dice, miren la demagogia, el discurso de alarma. Sí, el discurso de alarma. Uno en este país no puede decir, a mí no me gustan los volardos. Ese es castrochavista. Ni lo uno ni lo otro. Sí, diciendo es que a mí no me gusta la reforma pensional actual. Usted es seguidor de Chávez. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Qué tiene que ver el uno con lo otro? Como le dije a alguien, para mí los izquierdistas son tan basura como los de derecha. Entonces ese discurso demagógico hace que la gente
a veces hasta le limiten pensar que cuando usted opina algo en contra de usted ya se considere comunista. ¿Pero por qué? ¿Cierto? Así es algo que le meten al pueblo, eso tiene su sentido. O sea, usted no puede opinar en contra de opinar de su propio bien porque usted es directamente ¿qué? Comunista. ¿Quién me dijo? Entonces tuvimos una larga chanza con un tipo de ciencias políticas, le dijimos que no es comunista. Y entonces después de media hora me dijo el tipo, entonces ¿qué es? Y yo amo la teocracia. ¿Sí? Donde todo está regido en la ética y en la moral, bajo las normas de la Torah. Un musulmán. Mira, no soy musulmán. ¿Sí? Entonces usted dice, no, que tal cosa, castrochavista, izquierdista. No, no funciona así. Eso lo usan los emperadorcitos, ¿sí? Los gamonales. La gente no piensa. Entre tanto, dice aquí el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Es mayor. No fue la palabra mayor en hebreo. Mayor. En cuanto mayor, bueno, él va a salir números, etcétera, pero es mayor y más fuerte que nosotros, por amor a los santos. ¿Cómo va a ser más fuerte? Más fuerte que nosotros, más fuerte que, le llamo robustos de pronto, pero más fuerte que nosotros. Hay otra traducción, la versión internacional, alguien que tenga la mano. Dice, he aquí, mientras que encontramos los términos, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, dice, seamos sabios. Ahora, pues, seamos sabios. Dime, Gonzi. Rap. Una res. Una res y una bet. Una bet. ¿Cuántos son el res y bet? Por favor. 200. 200 más 2. ¿Cómo es que dice la 202. Las dos letras suman 200 y 2. Y 202. Eso nos daría. ¿Qué relación hay en 4 ahí? La palabra rap, ¿qué significa? Abundancia, cantidad, tamaño, edad, número, rango, calidad. Esto lo determina, dice, y entre tanto se levantó Israel un rey que no conocía. Bueno, he aquí que el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Si él echa ese discurso en una plaza pública, yo me pongo nervioso. ¿Cierto? Que eso sería aumentar mi base de alejarme. Por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo. Si nos dicen los venezolanos en este momento en Colombia son mayoría y están más fuertes que nosotros. Uno, ¿qué pasa si un venezolano? De algo, ¿sí o no? Dice, o sea, mire, sigamos. Ahora pues, miren lo que dice, seamos ¿qué? Sabios, como dice la versión internacional. ¿Quién la está buscando? La BN dice, y le dijo a su pueblo, sí. Miren, el pueblo israelita es demasiado numeroso para nosotros. Aquí dice en el versículo 10, en lugar de ser sabios, dice, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. ¿Esa qué versión es? La nueva versión internacional. Que miráramos. No dice esa palabra sabio y no cabe. Astucia. Dice, ahora pues seamos astutos, no sabios, seamos astutos. Para con el pueblo, para con él. ¿Para qué? Para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, y me quedó algo curioso cuando estaba leyendo el texto. La palabra no es sabio, porque dije, la sabiduría la manejamos solamente los hebreos. Pero usted utiliza el hebreo jafrano. ¿Qué es sabiduría?
Sí, eso es para designar un sabio. No. O debe haber una Pero raíz. es que él está en el discurso, man, no quiere decir que hayan sido sabios. O sea, el hecho que la sabiduría solamente Y sea alguien- para los hebreos no significa que una persona no pueda decir seamos sabios sin ser hebreo. A ella que lo sea, hay mucho camino. ¿Sí me hago entender? No. O sea, yo puedo utilizar la expresión de ser sabio, pero de ella yo ser sabio, puede que no pase nunca. Yo le puedo decir, Estaba presumiendo. Igualmente es un discurso y Los discursos tiene son que muy mover diversos. emociones y no está haciendo nada del tipo. dice, ¿quién tiene la BIN? Dime. ¿La 10? ¿El 10? Sí, por favor. Actuemos astutamente con ellos. La BIN también la desarrolla como Sí. astutamente. Actuemos astutamente con ellos para que no aumenten. De otra manera, si ocurriera una guerra, podrían aliarse con esos enemigos Bueno. para pelear contra nosotros e irse del país. Vuelvo a leer. Léelos, Hay Marcelo. una que dice, vamos pues a oprimirle con arte, la lenguaje actual. Con arte. Dice la Biblia. Actuemos astutamente con ellos, para que no aumente. De otra manera, si ocurriera una guerra, podrían aliarse con nuestros enemigos para pelear contra nosotros e irse del país. Eso me causó muchísima curiosidad. Porque yo no veo, yo no recuerdo que nuestro pueblo hasta ese momento haya hecho alianzas militares con alguien. O sea, pues yo no lo tengo presente. Hasta antes de entrar a Misraim, yo no veo que Israel se haya unido, por ejemplo, a los eteos, cananeos, jebuseos, reteos, todos los eteos, seos, babeos, ninguno. Sin embargo, el demagogo, ¿qué dice? No, este pueblo se nos puede unir a otros. Cuando uno de los principios de Israel, ¿cuál es? No unirse a nadie, menos en términos de guerra. En términos de guerra nuestra nación es independiente, porque nuestra filosofía es diferente, que nosotros no tenemos una filosofía expansionista, ¿cierto? Sino de preservar escasamente, porque no lo hacemos, nuestra nación. Al paso que vamos, va a quedar solamente Jerusalén, el resto va a quedar de los árabes. Entonces, la demagogia del tipo, tú sabes más o menos, Sergito, cuántas personas hubiera podido habitantes hubiera podido tener Misraim antes de que antes de este discurso, o cuando nuestro pueblo entró a Misraim, cuántas personas han podido estar en Egipto. ¿La población de Habitantes, sí, Egipto? exacto. Uy, no sé. Pero ahorita miramos a ver. Vale. Yo no he visto de eso. Listo. Por ahí me lo averiguo. Y me causa mi curiosidad eso. Yo tengo aquí la Torah y dice también astucia. La Torah de más yo vi que era astucia. Dice, ahora pues seamos astutos, dice esta Torah, para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, o sea, el tipo ya montó una guerra. ¿Sí? O sea, es una paranoia. Sí. Pero la paranoia es para producir eso al pueblo, o sea, volver al pueblo paranoico. ¿Sí? Eso que hace, por ejemplo, de dictador Maduro, que mueve sus tropas militares por las fronteras. ¿Usted cree que Estados Unidos se va a asustar por eso? No, eso es idiota. Lo que pasa es que ellos meten esa zozobra al pueblo. Dice que un pueblo con zozobra no piensa. A un pueblo, ¿sí? La idea es que nunca los pueblos piensen. Por eso nosotros, los hebreos, nos hicieron tan sabios y tan inteligentes. Para cuando un bobo se para al frente, mire qué está manejando el tipo, ¿cierto? Qué demagogia, qué adrenalina, qué doctrina, qué teología, basado en qué, por qué. ¿Sí? Nos volvemos analizantes del discurso de la gente. Entonces, aquí dice, actuemos con ellos con astucia, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, ¿cierto? Aconteciendo que venga guerra, un pueblo que le digan que los tratados de paz van a ser modificados, uno dice, vamos a ir a guerra. ¿No le ha pasado con la información que dan? Que la JEP, que todo eso, uno dice, se lo van a armar la FARC otra vez. Eso.
que dará diarios a zozobra. Dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. ¿Qué está diciendo intrínsecamente el mensaje? Se una también a nuestros enemigos. O sea, le están generando también a ellos enemigos que ni siquiera sabían que de pronto... Correcto. En ese momento les acaba de poner un rótulo que dice, ustedes son ¿qué? Enemigos. Nuestros enemigos. Eso hacen los demagogos. Es que de alguna u otra manera él tenía que hacerlo porque ellos tenían un concepto diferente de los hebreos por el anterior faraón. Claro. Él tenía que de alguna manera meterse por ahí. Y empieza a... Por eso cuando empiezo a leer y leo la palabra su pueblo, me pareció curiosidad. Pues usted sabe que la Torah uno la lee año tras año y uno encuentra cosas espectaculares año tras año. Nunca me ha detallado eso de su pueblo. Su pueblo, y pero su pueblo ¿de qué horas? Lo compró, lo adquirió, compró los pases de todo, lo que su pueblo. Nosotros tenemos un amo. Por eso sí puede decir, él puede hablar de su pueblo, que somos nosotros. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. ¿Es así o no así? O sea, dice, ahora somos siervos, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. ¿En qué época me decía usted la cantidad de egipcios? Cuando entró, por la época que aparece Moisés, mejor dicho. O sea, 200 y pico años después de nuestra Entre historia. 1.500.000 a 2 millones de personas. Vamos a dejarlo 1.800.000 personas. Cuando entraron. Sí, eso dice. Cuando Pues acá nuestro dice- pueblo entró. Dice, durante la dinastía de Ramsés II, la población egipcia, la media era de 1.500.000 a 2 millones, según las cifras más acertadas. Hijo, cuando nuestro pueblo entró, cuando tocó la entrada de Sí, Israel. más o No menos cuando es- aparece Moisés, no. Mm. Más o menos. Ah, cuando entraron. ¿Cuántos había? Sí, un poco menos de 1.500.000. Ese es el número que va a Cuando entramos, cuando nuestro pueblo entró. Sí, Es decir, sí. acaban de entrar 70 y al otro hay 1.500.000. O sea, la diferencia es amplia, ¿no? De un momento a otro resulta que nuestra población es más grande que ellos, lo cual yo no creo. Me causa, es que más, ni el 1.500.000 sale de Misraim. De Misraim salieron 1.000.000 de personas mal contados, dicen no, 1.100.000, 1.200.000, le han puesto estos números. Es decir, eran más los egipcios cuando entró nuestro padre Jacob, nuestro patriarca. 70 comparado a 1.300.000, dicen entre 1.300.000, y después de Misraim solamente salen 1.000.000 algo. ¿Cuántos israelitas salieron de Misraim? 600.000, ¿cierto? Y dicen más. Pero hombres. Hombres. Y mujeres, pongamos otros 600, 1.200.000. Es decir, en ese tiempo, como que los egipcios no tuvieron hijos. Pues según este demagogo. Porque él dice, no, miren que esos tipos son más que nosotros. ¿Sí? Y dice, imagínense, donde haya guerra, ellos se unan a nuestros enemigos. O sea, de una vez les puso el folleto, estos manes de aquí para adelante, que son nuestros enemigos. Los denominadores enemigos. Sí, indirecto, subliminal. Dice, entonces pusieron sobre ellos, perdón un momentico, ahora pues, seamos astutos para con él, para que no se multiplique ni acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. ¿Y qué le preocupaba? Se vaya en la tierra. Pues le voy a poder hacer una política, ¿cierto? Es saquemos a los israelitas de esa nación. Pongamos impuestos, pongamos cargas, pongámosles, no sé, una, ¿cómo se llama eso? Ciudadanía permanente, una estadía parcial, y que ellos después de 2 años que se vayan, algo así. Dijo, no, el tipo está preocupado porque se une a la guerra, pero está preocupado también, ¿por qué? Porque se van a ir. ¿Por qué habría preocuparse alguien porque se fueran los tipos? A mí me daría mucha alegría que los venezolanos volvieran a su pueblo. No tengo nada contra ellos, pero de tener sus casas, sus hijos, sus cosas allá, y que vuelvan a su nación es lo mejor. Y dice aquí, y no se vayan, es lo que dice, y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas. Colocaron
pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Parot las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué ocurría? Tanto más se multiplicaban y crecían. Se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios, ¿qué cosa? Temían. Es decir, el discurso produjo lo que tenía que producir. Pero de una u otra manera, sí se estaban creciendo de una manera... Sí, pero que fueran fuertes, no. Yo creo que la parte militar, la parte gubernamental, ni modo de decir que, por ejemplo, ellos están ocupando los grandes puestos, como en la época que nuestro patriarca Joseph si hubiera podido hacer mucha injerencia, que a mí me causa también curiosidad, no sé si alguna vez sí, creo que una vez vemos eso, la injerencia de Joseph, como nuestros máximos, los líderes de nuestras tribus, no quedaron como muy bien posicionados dentro del gobierno. Fue como una ciudad ya aislada, o sea, ya como que no me convenció del todo esa posición allá. Pues sí, él busca mucho como la parte de la agricultura y la parte del pastoreo, que es el fuerte de nosotros. O sea, él dice, está colocado en una buena ciudad donde ellos progresen en cuanto a agricultura y en cuanto a animales y cosas por el estilo, pero políticamente quedan como, o sea, sin injerencia en el Estado, sin injerencia en la sociedad. ¿Sí? Por eso digo que nosotros debemos tener injerencia en el Estado crítico. Nosotros somos duramente críticos del Estado, porque nosotros estamos basados en la ley que está por encima de la ley. Por lo tanto, la Escritura dice que nosotros somos jueces. ¿Sí o no? ¿Eso dice? ¿O no dice? Sí. Dice que nosotros somos jueces. Entonces, siempre debe haber un Estado crítico, basado en la ética y en la moral y en los principios espirituales y bíblicos. No como hacen los cristianos, que llevan a los líderes políticos a sacar pancartas y hacerle aleluyas. Eso no funciona así. ¿Qué hicieron ellos? Crearon lo que tenían que crear. ¿Qué pasó con los egipcios? Empezaron a sentir como susto de nuestra nación. ¿Sí? Digo que la palabra clave fue: se unirán a nuestros enemigos. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Parot las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Con dureza, es decir, el mensaje a qué los llevó. A ser crueles. A ser crueles, a ser déspotas, a ejercer el máximo dominio sobre nuestra nación. ¿Sí dónde nació todo? En un discurso. Por ejemplo, eso de que ustedes han escuchado igual que yo 1.000.000 de veces, es que los judíos mataron a Jesús. ¿Tienen escuchado alguna parte? Sí. ¿Cierto? ¿Dónde cree que nació eso? Pues nació en el señor Lutero. El señor Lutero, en una de sus tesis, dice que los judíos tienen que ser tratados ¿qué? Como perros. ¿Sí? Entonces, y a nosotros nos enseñaron que los judíos, todos eran, como les decía, un pueblo ¿qué? Espantoso, ¿sí o no? ¿O no? A mí me enseñaron eso de pequeño. No sé si el subconsciente o en el consciente me lo enseñaron así. Sí, en la frase que le Discúlpame. Y a uno le queda eso ahí, eso que le enseñaron que fueron todos. Sí, que fueron todos, ¿cierto? Entonces, y como que pasa un fantasma por encima. ¿Y por qué los judíos, si los judíos, sobre todo los que son católicos o ultranza, decían, no, es que los judíos mataron a Jesús? ¿Sí? Entre el cristianismo, bueno, sobre todo en los últimos tiempos, pues ponen la bandera de Israel y por ahí tal cual, ¿no? Se acuerdan, pero ellos nunca se acuerdan que el Mesías es ¿qué? Judío. Y esa es una pregunta que siempre le digo, hagan Navidad el pan de Cohen. ¿Por qué cree en un Mesías judío? Como que reaccionan y dicen, oiga, sí, Jesús es judío, ¿sí? Sí. Vale, sigamos. Por cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo?
con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Qué ven ustedes ahí? Pongámonos un momento en los zapatos de nuestros patriarcas. Metámonos en el video, que yo estoy en esa época en Misraim, ¿sí? Y empiezan lentamente como a apretarle la tuerca a uno, ¿sí? Incluyendo la alimentación. ¿Se acuerda que se creía que nuestros patriarcas les daban eran simplemente unas especies de harina, ¿cierto? Para hacer matzah, que era como el pago, lo que le daban a diario. Pongámonos en ese entonces, métase usted en el video, y dice que causaron ¿qué? Amargura. Es que nomás, Nelson, cuando usted hace el tránsito de salir del catolicismo, el cristianismo, y se mete en ese cuento, usted empieza a tener un trato diferente de las demás personas. Claro, sí, y es algo raro, ¿no? Porque mira que el catolicismo persigue el cristianismo, ¿no? De alguna u otra forma, no, que María, que tal, que no sé qué. Y el cristianismo lo que hace es perseguirlo a uno, entre comillas, ¿sí? Porque yo realmente no me siento perseguido. Como le dije a alguien, yo me sentiría perseguido de alguien que estudiara mucho. La ignorancia no lo puede perseguir a uno. Y no es ostentación. No, ni más faltaba. Pero perseguir a alguien sin bases es complicado. Porque entonces yo estoy haciendo que volvieron un fanático. Cuando la religiosidad se vuelve fanática es peligrosísima. Por eso no hay más peligroso que un católico fanático. Y esos son los cristianos protestantes. ¿Sí? Son peligrosísimos. Peligrosísimos para difundir la fe, ¿no? Para nosotros no, ya no. Estábamos metidos en la película, estábamos aquí un día caluroso, me ponen a hacer ladrillos, ¿sale? Y me intensifican, que ya no tengo que hacer 2 ladrillos, sino que tengo que hacer 4, tengo que moverme más, que la jornada laboral se aumentó. Aquí en Colombia empezamos en 8, ya vamos en 12 y lentamente terminamos en 16, me imagino. Y más oprime, más oprime, más oprime. Y yo soy un hijo de Israel, ¿yo qué pensaría? Entonces, ¿qué pensaría espiritualmente? ¿Cuál es nuestra connotación primaria de la espiritualidad? Cuando nos ocurren esas cosas. Cuando uno tiene, por ejemplo, un jefe que es una joya, ¿qué siente uno? O cuando, no sé, le rebajan antes el sueldo, no le pagan justamente. ¿Qué uno dice? Bueno, que siente uno, dice que los amargaron, ¿no? Yo creo que mi primer cuestionamiento hubiera sido ¿dónde está Dios? Dime, Jessica, que no te escuché. Sí, no, que Dios los abandonó. ¿Cierto? ¿Dónde está Dios? Entonces, pero eso también es la pregunta. Si ya pasaron los 7 años de hambruna, ¿por qué no se regresaron para la tierra de ellos? Sí, acostumbraron. Estaban cómodos. Que nuestra nación ya estaba pues como asimilada. Claro, estaba acomodada. Pero igual se quejaron cuando estaban en el desierto, estaban sacando y estaban añorando la comida que tenían allá entonces. Pero igual el judaísmo, por ejemplo, ¿cuándo sufre su gran renacer? Como tal. Pues sí, yo sé que el hasidismo tuvo un renacer con Baal Shem Tov, pero así que ha sido que se preocuparon, mejor dicho, con el holocausto. Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Mundial. Después de 6 millones. Eso fue la siembra. Entonces la gente le puso como pilas. Entonces ya otra vez se volvieron nuevamente a las cortes y se empezaron nuevamente sinagogas en forma, ¿no? Otra vez a estudiar, otra vez a volver al Talmud, a la Mishnah, etcétera. Y aquí el Eterno está lentamente produciendo ese impacto. Pero, cabe la pregunta, ¿ellos ya sabían que ellos iban a ser esclavos ahí? Sí, ¿no? Una cosa, como se me decía hace un poquitico, una cosa es que le cuenten a uno que va a ser esclavo y otra cosa es serlo. Una cosa que le dicen, ¿no? Que le digan a uno, usted está ahí para prisión, uno la toma tropicalmente y dice, bueno, o sea, nos iremos, pero una cosa es cuando uno esté estando allá. Sí. Dice, pero cuanto más allá, y amargaron su vida con dura servidumbre y en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.
Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Y en ese puntico hay una discusión. Si son parteras hebreas o parteras de las hebreas. ¿Ustedes qué encontraron por ahí? Yo vi que eran parteras de las hebreas, porque también eran hebreas. ¿Parteras de las hebreas o parteras hebreas? Las mujeres hebreas podrían tener su propio parto, o sea, no necesitaban de otra mujer. Más adelante dice eso, ¿no? Más adelante dice que no necesitaban las parteras, que cuando llegaban ya estaba... Listo, no necesitaban las parteras, pero las parteras que mencionan aquí, ¿eran hebreas o de las hebreas? De los hebreos. No, no dice que son la hermana de Moisés y la mamá. Comadronas hebreas, dice aquí. Creo que de las hebreas, porque las egipcias no iban a terminar como sirviéndole a las Pero las aquí hebreas, en la versión internacional dice: el rey de Misrayim restauró a las comadronas hebreas. No de las hebreas, sino hebreas. O sea, eran hebreas. Aquí en la nueva versión internacional dice Quita la partícula de las. claro. Dice hebreas. O sea, aquí dice de las hebreas, ¿cierto? No hay una manera. Dice María, de mira las. los nombres. Pero es que los nombres No, los son, tienen. no, los nombres son. Yo pienso que las egipcias también tenían sus propias Cifra parteras. es shofar y púa es brilla. Esa partícula creo que en el hebreo no está, ¿cierto? De las. No. ¿Sí? ¿O no está? En la nueva versión internacional tampoco está la partícula de las. Y en la Kadosh tampoco está. Palestina ayudando a las hebreas, dice. Y miremos en la. Pues en tres Biblias que he estado no está de las, está De las. solo hebreas. Hebreas. Bueno, no hay una discusión. Esa discusión todavía está Hay- latente. Sí. Yo escuché otra versión que eran egipcias y que Faraón las había puesto a prisión. Esa fue una posición. Dime, te Que escucho. ellas eran egipcias y por haber desobedecido a Faraón, Faraón las puso en prisión. Esa fue una de las opciones. Sí, sí. La otra es, pues que sí, eran hebreas. Mire esta como dice don Néstor. La traducción al lenguaje actual dice: había en Egipto dos mujeres que ayudaban a las madres israelitas cuando iban a tener un hijo. Una de ellas se llamaba Cifra y la otra se llamaba Púa. Las dos eran hebreas, dice la traducción al lenguaje actual. Pero el Chifra y Fua son nombres hebreos. Sigamos. Entonces, en mi concepto, pues. Yo considero que sí eran hebreas. Yo quiero que Porque sean dice que. Bueno, que le temían a. Yo creo. Cifra y otra fuga y les dijo. 17 dice eso, que tenían a Dios. Ahora miren, 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, ahí no dice las judías, ¿no? Todas las parachas de los que ustedes vieron en los portales, cualquier la página que usted consulte, va a decir, y nosotros los judíos cuando salimos de Egipto y no sé qué, y ahí no dice por ningún lado judío, ¿no? Hasta no tenemos la palabra judío, ahí dice la palabra hebrea, hebreos. Dice, y habló, dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, ¿hay que no? El anterior. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Por qué no mataban a las niñas? Porque las mujeres se podían. ¿Cómo? Las que iban a la guerra. Las mujeres no iban a la guerra. No, porque Otra. se podían mezclar con ellos. Los egipcios se podían pasar con las hebreas. Correcto. No me acuerdo si fue que lo escuché acá. Que las mujeres egipcias no eran tan fértiles como las hebreas. Sí, vale. Y habló rey mis reinas parteras. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Esto da la antesala de Moshe, ¿no? El nacimiento de Moshe. Así como la muerte de los niños es la antesala de Yeshua, ¿no es cierto? Y hoy, ¿cuántos niños mueren en los abortos a nivel mundial? ¿Cuántos? ¿Cuántos creen ustedes, más o menos? Ese Parenthood, que es una asociación internacional, ¿no?, que apoya los abortos, decía que el año pasado fueron 17 millones de abortos, pero guiados por ellos, o sea,
Solo guiados ellos, por solo ellos. Legal. O sea, el año pasado murieron Bogotá y medio completo, ¿no? En solo abortos. Planet Parenthood se llama. Bueno. Y tienen página y todo, y ahí explican hasta cómo abortar y esas vainas. ¿Cómo se llama? Planet Parenthood. Sigo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Misraim, sino que preservaron la vida de los niños. Por lo cual me podría decir que las parteras eran ¿qué? Hebreas. No hebreas, hebreas. Dicen que le temían. Dime, temían al creador. Temían a Hashem. Tenían un buen desarrollo de la sabiduría. ¿No me entendió? Vale. Pero ahí también sería como la orden de paro, como muy, no muy cuerda, porque darle como la orden a una hebrea de asesinar a niños hebreos, como que no. Pero igual tú no sabes O sea, como qué se le presión pasó, ¿no? hicieron, ¿no? Puede O ser sea, más fácil que lo haga una egipcia que lo haga una hebrea. Pero un egipcio no iba, o sea, yo pienso que dentro del contexto de que si no les trataban con dureza, eran crueles, no iban a tener la gentileza de acudirle a un parto. Entonces, por eso él tuvo que acudir los a... matan. O el matar a un niño. No, porque... O sea, yo creo que la estrategia de paro era que el niño no viviera. Esa era como ella. Pero es que en el contexto los egipcios no se iban a poner a ayudarles y a servirles porque ellos estaban en un estado inferior. Pues él usa, es como una especie que tenga cercanía a ellas, ¿no? Que genere confianza. Digo yo que muy mal la estrategia de paro, que yo mandaba a una egipcia. Pues hay más el anhelo de que no viva una egipcia a una hebrea. Él piensa que ellas van a voltear a las hebreas y no es así. Sigamos. No, más bien él se da cuenta que las egipcias, que las hebreas no se dejan auxiliar por mujeres que no sean hebreas. Y va y contacta a ellas dos. Me seguro creía que le iban a copiar por miedo porque era el faraón, pero pues resultó no ser así. El rey de Misraim de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? ¿Dónde empezó todo este cuento? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue el principio de que estamos hablando aquí? En un discurso demagógico. ¿Sí? Eso hay que tenerle un repelente y hay que echarse todas las cremas posibles para que ningún demagogo nos enreda a nosotros la vida. ¿Sí? Y hay que tener un nivel alto de análisis que lo tenemos los hebreos, ¿cierto? Que no dejarnos enredar en las demagogias y en las emociones. Hemos generado 2.000 empleos. ¿Cómo hicieron eso de la noche a la mañana? Como que fuera por vocablo, van a generar 5.000 empleos más, como si ellos salieran ahí de la tierra, o no sé de dónde, o cómo lo hacen, milagrosamente. Demagogia pura. Y las parteras respondieron a Parot: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Esa palabra robusta de hebreo no quiere decir gordo, ¿no? Acuerpadas, fornidas. Fuertes. Dice, y las parteras respondieron a Parot: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Elohim hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Parot mandó a todo su pueblo diciendo: ¿por qué no dice que las prosperó a ellas, sino dice sus familias? No, pero dice que hizo, en el 20 dice que les hizo bien a ellas también. Entonces Parot mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. Sí, a la fuerza. Sí. Y algo que empiezo a ver es que Se está desesperando el hombre. se está desesperando, pero la sociedad ya no reacciona. Debería tener un poder de reacción. La sociedad egipcia.
¿o no? O sea, yo puedo ser egipcio y tener mi cédula que dice egipcio y dice, pero el presidente, ¿cómo va a mandar a matar a todo ese poco de niños? Y bajo el frente mío pasa porque a mí él ya me vendió la idea de que esa gente que es enemiga, entonces ya tiene cero poder de reacción, ya no hay una conciencia que esté encendida, es una conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada es porque ha sido una conciencia que ha sido manipulada, ¿cierto? Por eso cuando la gente le dice, mi hermano, ¿cómo le da a usted los diezmos a su pastor? No, pero hay que llevárselos. No, pero es que el texto no dice eso. No hay que llevárselos. ¿Por qué cree? Porque su conciencia está como autorizada. Pero hermano, no es el domingo, es que aquí dice Shabbat. No es los domingos. ¿Qué día resucitó Jesús? No, pero ¿cómo hay que calendario diferente? No, es el domingo. ¿Pero por qué? No, es que es el domingo. ¿Sí? Es una conciencia como que está manipulada, que es de fácil acceso. Que usted le puede decir, levanten las manos. ¿La levantan o no la levantan? Sí. Entonces, esa es no hay una conciencia más persuasiva y manipulable, ¿sí? Que una conciencia que está cauterizada y que ha sido manipulada. Eso es, pero, ¿cómo será que llegan al punto de decirle suiciden y se suicidan? ¿Sí? No hay nada trágico, una tragedia completa. Dice, entonces Parot mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca. Imagínense, metió al pueblo. Tenaz. Que un pueblo no reaccione. ¿No? El Chad, pues el único país del mundo donde hicieron un plebiscito anticorrupción. Y la gente votó porque nos sentimos felicesmente corruptos. O sea, eso no ocurre en ninguna parte del mundo ha ocurrido eso. O sea, nosotros votamos porque decidimos somos corruptos. Cuando esa votación pues sobraba, ¿no? Se supone que nuestra constitución está basada para que no seamos corruptos. Entonces, ¿para qué van a votar? Entonces, ¿la constitución de qué sirve? Dice, entonces Parot mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca, por amor a los santos, y a toda hija preservad la vida. Bueno, ya miramos entonces los discursos demagógicos y de alta adrenalina, ¿dónde quedan, no? Quedan en que el pueblo queda como cauterizado, en cero, no piensa. La paracha va hasta ¿dónde? Hasta 6.1. 6.1. Quiero que miremos otra parte. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, es lo más sencillo. Me pasó curiosidad. Dije, voy a basarme en el discurso del hombre muy parecido al de Adolfo Hitler, o al de Mussolini, o al de Chávez, o al de Uribe, al de Santos, de todos estos bastardos, ¿cierto? Que lo único que hacen es eso, no hacen nada más. Jugar con la mente del pobre ser humano que no piensa. Dice, donde nuestro patriarca espera un momentico que estoy mirando una palabra que subrayé aquí. Y dice, ¿dónde conoció Moshe a su esposa? En Madián. Y no, en lugar físico. ¿Dónde empezó toda la historia de amor? Tan raro que igual que no los patriarcas, ¿no? En aquellos días sucedió que crecido ya Moshe salió a sus hermanos, y los llama hermanos, ¿no? Y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Los cataloga siempre como hermanos, ¿no? En la redacción, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es decir, uno de nuestros más grandes patriarcas es un asesino. Es la verdad, ¿cierto? Y un asesino, ¿verdad? Ese mató de verdad. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas? Y lo llama, me encanta eso, ¿por qué golpeas a tu prójimo? A tu prójimo. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?
Entonces Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Paró, Faraón, acerca de este hecho, procuró matar a Moshe, pero Moshe huyó de delante de Paró y habitó en la tierra de Madián. Paró, ¿por qué lo quería matar a él? ¿Porque mató al egipcio? ¿O porque como que vio cierta cosita que... Este señor me puede hacer mitin con los demás. Exacto, un castrochavista más que aparece por ahí. ¿Sí, no? Sí. Dice, viendo las duras tareas. ¿Sí? Dice ahí o no. Sí. Vio en sus duras tareas. En sus duras tareas. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Por eso, ¿no? Por el egipcio no creo que le haya dolido mucho. No creo. Dice, pero Moisés huyó delante de Paró y habitó en tierra de Madián. Significaba la palabra Madián. Y estando sentado junto al pozo, algo que me da curiosidad, no dice a un pozo, sino al pozo. Contienda o pleito. Madián, tierra de contienda y de pleito. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, ¿sí o no? Que vuelvo y digo, aquí entra unos grandes gestores de que se nos escondió y que se nos ocultó, uno de los más grandes maestros y uno de los más grandes reformistas que tiene nuestra espiritualidad, llamado Yitro. Hijo de Setura. Gracias, hermano. Yitro. ¿Ustedes saben por qué, no? No, pero ese es Madián. O sea, Madián es el que dijo de Setura y... Pero es descendencia de los medianitas. ¿Sajetro? Ah, ya. Sí, Madián. Y estando sentado junto al pozo 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés, con su nivel de justicia, ¿cierto? Con la Torah ya cuasi desarrollada internamente, antes que externamente, ¿qué dice? Se levantó y las defendió, porque tenía un nivel de justicia. Y dio de beber a sus ovejas, pero en esta vuelta no mató a nadie, ¿no? Solamente... Hizo pacíficamente. Correcto. Y volviendo ellas a Reuel, y ahí le cambian, ahí empieza con un nombre, uno de los nombres de Yitro, Reuel. ¿No hay forma de decir qué significa Reuel? Reuel, nombre de Señor Moisés también Reuel, pues ya digo que es. Dice, significa postrero, pasto de Dios. Rarísimo, ¿no? Porque ese nombre es hebreo o no es hebreo. Reuel. Pues el él. La terminación él es hebrea, ¿no? Es un sacerdote de Madián que tiene nombre hebreo. ¿Qué? 2:17, ¿cierto? Sí, señor. Dinos bien el significado de Reuel, por favor. Pasto de Dios. Pasto de Dios. Y se supone que Madián era una ciudad de pleitos, pero aparece Reuel, que es un sacerdote nacido en Madián. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Para que entendamos que él no era sacerdote de los madianitas, él era un sacerdote de Madián, no de los madianitas. Pero no practicaba las creencias de Madián. Y una de las cosas que nos da eso es su nombre, Reuel, que es pasto de Dios, o sea, su nombre es hebreo. También puede significar el pastor, el guiador. Ese es Yitro, que en nuestra escena ocupa una esencial. Dice aquí, por lo general este nombre se suele confundir con la palabra Deuel, ya que en las transliteraciones antiguas de la caligrafía se suele confundir la Resh con la Dalet. Por lo tanto, en algunas partes puede aparecer Deuel y en otras Reuel. Sin embargo, van a significar lo mismo, conocimiento de Dios. Reuel, o sea, y el Dios hebreo, ¿no? Porque su nombre al fin y al cabo es hebreo. Conocimiento de Dios puede ser también pastor, o puede significar también pasto de Dios. Bueno, entonces ese Yitro, ¿no? Hablamos de Yitro, ese nombre no los puedo borrar.
Yitro. Una parte dice, tanto que hay una paracha que es paracha Yitro. Que sabemos que para que el pueblo judío, que los judíos son los que se inventaron eso, le coloquen una paracha el nombre de un sacerdote pagano, no es tan fácil, no funciona así. También Reuel, dice Reu, no es uno de los descendientes de Sem. Sí, un prediluviano. Postdiluviano. Pues, dice Igual tenido genes de Sem. Y sabemos que Sem es el que recibe los diezmos de ¿quién? De Abraham. O sea, Melquisedec. Lo que llama, según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec, ¿sí? Y rey de Salem. Ojo, ¿y qué es Salem? Que es las últimas de Jerusalén. Jerusalén. Salem. Entonces, aquí aparece Yitro en la escena y él va a jugar hasta el día de hoy un acto preponderante. ¿Sí? Y esas enseñanzas de Yitro no existen. Pues deben estar debajo de las nalgas del Papa. Siempre digo lo mismo. Y porque ahí está mucha de nuestra espiritualidad. Por eso Pablo decía, Shaul, en cuanto a este tema, ¿cuál tema? Yo soy como sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay muchas cosas y difícil de explicar. Y el contexto habla del sacerdocio de Melquisedec. Y este señor Yitro es un sacerdote que ha recibido enseñanzas directas de ese sacerdocio. Por eso nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Es decir, de entre nosotros hay un tesoro para la interpretación de la Torah. Reyes y sacerdotes, según el orden. Melquisedec, rey de Salem. ¿Cómo, señor? Yitro sí. Y luego le digo las enseñanzas se nos aparecen. Entonces le toca aruñar y buscar por ahí, entretejer y buscar por donde más encontrar. Dime, Dice en acerca cuanto de esto, acerca de estos sacerdotes de Melquisedec, tenemos mucho que decir. mucho. Y difícil de explicar. Imagínense. Difícil. Y estamos hablando de Shaul, que era un maestro, ¿cierto? Maestro, un rabino, un moré. Y dice, lo que tengo que explicarles acerca de Melquisedec es que difícil. Y ahí para adelante coge y los afina. Debiendo ser ya maestros, toca nuevamente enseñarlos. Y le está hablando a los hebreos. O sea, no le está hablando a gentiles a casa de Israel que están volviendo a su raíz, sino hebreos, la gente que ya tiene conocimiento de Torah. Y le está diciendo, en cuanto a este tema, hay cosas difíciles de explicar. Y ustedes me las entenderían si entendieran qué cosa. Las doctrinas básicas, que sabemos que no son tan básicas, que son complicadísimas. Decía más o menos qué es el sacerdocio Melquisedec, difícil de explicar. Sigamos. De Yitro, que tiene otro nombre que se llama ¿cuál? Que acabamos de Reuel. ¿Qué significa Reuel? Conocimiento de Dios, pastor, ¿cierto? Que es una persona nacida en Madián y que una de sus hijas va a ser esposa de quién? De nuestros unos mayores patriarcas, de Moshe. Néstor, pero él no tiene varios nombres aparte. Sí, claro. Tiene muchos otros, claro, ¿no? Porque en jueces creo que hay precisamente otros. por su escalafón. Porque creo que en jueces, no me acuerdo cuál es, que hay otro nombre. Sí. No entendí. Por su escalafón. Acuérdate que la diversidad de nombres es porque va subiendo nuestro estado espiritual, ¿cierto? De Oseas a Yehoshua, por ejemplo. Sí, de Jacob a Israel. O sea que tuvo casi que varios estados. Correcto. Y creo que van a encontrar 4 nombres, si mal no estoy mal. Sí. ¿Cierto? Son 4. Estando sentado, si puedes rápidamente, los 4 nombres de Dios. Dice, estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenían del sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y darle de beber a las ovejas de su padre. Los pastores vinieron y las echaron de allí, entonces Moshe se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, y eso lo tengo aquí subrayado en mi Biblia, dice, un varón egipcio. Supongo entonces que había una vestidura o había algo externo que lo acreditaba como egipcio. Puede haber sido su corte de las cejas, su corte del cabello, su vestidura, su hablado. Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber
a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde están? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moshe convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a nuestro patriarca. Y ella le dio a luz un hijo, y él puso por nombre Gerson. ¿Gerson es hebreo o no es hebreo el nombre? Sí. Gerson. ¿Sí o no? Gerson. Porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido, como Dios es sordo. ¿Será? Y oyó Dios el gemido de ellos. Y como ya está acordado, entonces se acordó. El tiempo que ya tenía tiempo, ya era el tiempo para ayudar. Ah, es diferente. Es decir, el tiempo llegó. Se acabó el ciclo. Lo que ha dicho nuestro patriarca Abraham. ¿Sí? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Cómo así que los reconoció? ¿Quién tiene? Bueno, están todas las versiones a mano. La BJ2. Creo que Rachi dice que lo reconoció porque ahí sí se pusieron a orar. Que lo reconoció fue cuando oraron. Que antes no habían orado por. Es la opinión de él. Sí, cierto, ¿no? El Ramban a este pedazo le mete, bueno, espero si tienen algún estudio de Ramban, le mete a esto casi una novela mexicana también. La Caos dice así: Dime. Elohim miró los hijos de Israel y se les dio a conocer. Eso es otro cuento. ¿Es la BJ2? ¿Qué tiene la BJ2? No, está la 3. Sí, lee la BJ3. Elohim se fijó en los israelitas y reconoció. Léelo un poco. ¿Qué pasa eso? ¿Qué es lo que dice? Elohim se fijó en los israelitas y reconoció. ¿Cuál es el versículo? El 2:25. Los vio Dios y se dio cuenta de su condición, dice otra. Y dice, esta dice: y volvió los ojos hacia los hijos de Israel y los reconoció por hijos suyos. Ya que antes no eran hijos de... ¿Pero qué dice Dios? ¿Por qué creen que fue lo que ocurrió aquí? Porque ellos vuelven a orar. Acá dice: pero Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob. Vale, dice, se cumple el tiempo, ¿no? Entonces se está cumpliendo el tiempo, por lo tanto se sufren dolores de parto. Acuérdense que en los últimos instantes, como la venida del Mashiach, será cuán tribulación que nunca antes se haya nombrado. Entonces siempre hay una presión satánica altísima antes de un gran amanecer o dar a luz algún fenómeno de tipo espiritual. Una gestación, un hombre. Correcto. Entonces aquí ocurre algo muy, muy parecido. Y entonces ellos empiezan a orar, ¿sí? Pero a orar de otra forma, con súplicas, con ruegos, con teshua, con intención de cambiar. Sí, que no es mayor cosa, porque ellos salen y lo primero que hacen es lo mismo que tal vez nosotros hubiéramos hecho. ¿Sí? Bueno, si nosotros estamos asimilados, eso es lo que estamos luchando aquí, ¿no? Aquí en nuestra cultura colombiana estamos aún muy asimilados. Entonces, es difícil salir de esa presión. El otro nombre es ¿Eber? Jobab, disculpe. Jobab, dice: y Eber Seneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moshe. Jobab. Sí, pero digo, busquen en Jobab, sí, ¿dónde pues está? Está en Pues Jueces 4:11. Eso.
Pero ya lo busco acá. ¿Qué es? Vale, entonces, ¿qué ocurre con ellos? Que empiezan a orar en otro sentido, ¿cierto? No, Dios los lleva a esa presión. Apacentando Moshe las ovejas de Chitro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. Y se le apareció el Malak de Hashem en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Se acuerdan que una vez vimos las partes de la zarza? ¿Cuántas partes tenía la zarza? 3 partes, ¿no? Dice, apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Elohim y se le apareció un mensajero, un Malak, o el Malak, el mensajero, o el ángel de Hashem, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo a Hashem que él iba a ver, lo llamó Elohim de medio de la zarza. No lo llamó Hashem, lo llamó Elohim. Hay un cambio. ¿Sí lo ven? Viendo Hashem, Yuhei Bajei, que iba a ver, que él iba a ver, lo llamó Elohim, no lo llamó Yuhei Bajei. O sea, Jehová vio que él se acercaba a la zarza y el que lo llama de la zarza es Dios. Correcto. Es Elohim, ¿cierto? Es Elohim. O sea, es Elohim, no es Yuhei Bajei. ¿Ah, no? ¿Sí o no? En español. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo Yuhei Bajei que Dios. O sea, el que está metido ahí no es Yuhei Bajei. O sea, el que le habló a Moisés no fue Jehová. Correcto. Fue alguien denominado Dios. Correcto. Elohim, que significa vulgarmente Dios. O puede ser un juez, puede ser alguien que está en supremacía, alguien que ha sido colocado sobre. O sea, no se le puede dar tampoco la connotación de Malak. De un mensajero. No, Pero está cumpliendo la función de un mensajero. Pero es mucho más. Es mucho más que un mensajero. Es que la palabra Elohim también puede significar mensajero. Dice. Entonces, ¿de qué yo, mano? 3. ¿Perdón? 4. Dice, entonces me seguiré yo ahora y iré 4. Y viendo, Beatriz. Viendo a Hashem que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego Hashem, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Vamos a leer mientras tanto Hechos 7:30, que dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinai, en la llama de fuego de una zarza. Ahí dice que un ángel. Pues si usted se va al otro lado dice Dios, entonces ahí donde queda que, o sea, como que Jehová se le apareció ahí. Sí, hay que hacer la diferenciación, que Jehová no se apareció entre la zarza, porque ahí aparece Dios, y resulta que la palabra es mensajero. ¿Ustedes lo están leyendo? Sí. Sí. Entonces dice, entonces Moisés, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego. Entonces ahora volvamos a nuestra parashá. Dice, apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Elohim, y se le apareció el ángel de Hashem en una llama de fuego en medio de una zarza. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo a Hashem que él iba a ver, lo llamó, dice, lo llamó Elohim, o sea, el ángel, el Malak, sería la palabra adecuada, ¿cierto?
porque en Hechos 7 nos está corroborando que es que un ángel. Lo llamó un ángel dice y dijo Moisés, yo le quedé En el 4. viendo Hashem que él iba a ver lo que llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio de quitarse los zapatos? ¿Qué había? ¿Por qué decirle no, bueno, quite los zapatos? Seguramente no era como tal ese monte físico, ¿no? Sí, digamos que era ¿qué? Sion. Sion. Pero ¿qué más puede haber pasado cuando dicen quite los zapatos que la tierra santa? ¿Qué pueden ustedes creer por qué se le dice eso? Era que el calzado que traía, no, porque es que ya había pasado harto tiempo desde que él llegó allá. Sí, Tal sí. vez tenía el mismo calzado egipcio, ¿qué pasó? Para que tenga un contacto como más... Con intimidad con el Eterno. Yo pienso que quizás ese acto también lo llevaba a que él pensara que había a partir de ese momento su forma de hacer las cosas, de vivir, de caminar también iba a cambiar. También me hace pensar en los sacerdotes y sobre todo en el sumo sacerdote que ellos No usaban calzado. Dice, Yo quítese creo los... que ahí entraba como otra atmósfera, ¿no? También. O sea, Porque ¿qué dice lugar? que este lugar es caos, un lugar santo. Sí, es un lugar santo, ¿no? Como dice Claudia, acordemos que en el Mizcán los sacerdotes no usaban ¿qué? Calzado. ¿Y eso era sentido de qué? ¿De qué más? ¿De descanso? Humildad. Ah, ya le como la conexión de eso, lo llamamos así, con el otro. ¿Sí? O sea, de palpar los pies Del de la tierra. físico con el espiritual. Sí, Sí, tiene sentido. ¿Qué más? ¿Por qué los sacerdotes también no usaban calzado? Otras causas. Para mantener los pies sobre la tierra. También. Que por ver que tenían oro y todo eso encima, no tenían zapatos. O sea, que al tipo, por ejemplo, en el caso del sacerdote, le ponían prácticamente hornas, cosas en oro, ¿sí me entiendes? O sea, el hombre iba con una vocerería fuerte, parecía traqueto. Se montado en eso. Para acabar de lo decía, descalzo, ¿no? Que acuerde quién es. Entonces a Moshe, ¿qué le está diciendo? Se ubique. Este es un lugar santo, pero esto usted no lo puede subir el ego. O sea, esto es antiego. La visión. Toda visión, todo sueño, toda revelación tiene que traer encapsulado, ¿qué cosa? Algo que le saque el aire a uno. Si no, nuestro ego, ¿dónde estaría? Por necesario, por obligación. Entonces, por eso, si Dios le hace un buen grado de revelación natural, por razón le tiene que llenar de aguillones la piel. Tiene que llenar de aguillones la piel, o sea, tiene que machucarlo, tiene que humillarlo, Ponerle una tiene que... debilidad, Discúlpame. mostrarle una de gritarlo. Claro, de gritarlo, llevarlo a sus más estados, a su estado físico casi máximo, y su estado de ego y de prepotencia lo mismo, y llevárselo al reducto. ¿Por qué? Porque la revelación, dice Pablo, le fue dado precisamente ese aguijón para que no se exaltase, ¿no? Y tenga más confiable algo que es escrito, la palabra escrita, ¿dice eso? Allí ya lo está buscando. Sí, en cuanto a las revelaciones, en cuanto a las revelaciones, ¿Y por qué esa tendencia, pues es así, es como de todo ser humano, ¿no? Al ego? No me exaltase en eso. Por cualquier cosa, como que tiende a elevarse muy rápido. Sí, claro. La soberbia, y la soberbia hace que se clausure la revelación, sobre todo la revelación, porque es que la revelación trae profecía incluida. El grado máximo de revelación es la profecía. La profecía no es tener el don de profecía, que es diferente.
¿sí? La profecía está incrustada en el texto. O sea, la profecía es encontrar. No tenemos un concepto de profecía, algo que va hacia adelante, cuando sabemos que en los cielos ya ocurrió eso. En el plan divino ya ocurrió, ¿no? ¿Sí o no? Ya ocurrió. Eso que está aquí, esto ya ocurrió. ¿Estamos o no estamos? O hay mucho. Eso ya ocurrió. Sí, para Dios ya ocurrió. Exacto. Y en el estado del tiempo, en el renglón donde ocurrió, por eso dice la gente de Yahús, que llaman realmente, ay, es que yo me vine a este sitio. No, se llama eso. Dice que usted está metiéndose en donde meten también los sueños. Es una parte donde mete la parte estructural espiritual suya, la deidad, y se mete ahí a concebir información. Entonces, cuando usted siente eso, o dice, yo parece que pasé por este lugar en algún momento, quiere decir que está a punto de recibir algún grado de revelación. Algo de los cielos está a punto de captarse con usted. Por eso la profecía no tiene tiempo, ¿no? Entonces uno se sueña con una abuela, o uno se sueña más joven o más viejo, y uno se sueña con alguien que murió. ¿Sí, no? Y la profecía cuando se está en un texto le muestra lo mismo, el pasado, el presente y el futuro. Por eso Pablo dice que lo más seguro es lo que está escrito. Dice, ¿cómo es que dice? Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, sí, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, ¿sí? Un mensajero de Satanás. Para que la grandeza de qué cosa? De la revelación. Revelar qué es, encontrar algo que está tapado. ¿Sí? La revelación no es que él se soñó que tenía cabeza de dinosaurio, cosas por el estilo. No, encontró la revelación. ¿Sí? Revelación. Algo que está velado. Revelar. Volver. ¿Qué es revelar? ¿Qué significa la palabra revelar? Revelar. Volver a velar. Volver a velar. La revelación, para que no me saltasen así. Para que la grandeza de las revelaciones, sí, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, ¿para qué? Para que no me enaltezca. O sea que él tenía tendencia a qué. Estamos hablando de Saúl, de Pablo. Eso es normal. Por eso el Eterno, la personalidad, una revelación, la grande revelación tiene que azotarlo. Eso funciona así, mejor dicho. A Moshe también lo azotó. Después de que le dio la bendita Torah. Ese fue el primer azote que él recibió la Torah, bajó y vio el pueblo en idolatría y fue y tiró las tablas. El Creador le siguió demostrando que seguía siendo, por más revelación que tuviera, un ser de carne y hueso, franqueable. Se enchichó, buscó y botó las tablas. Yo le dije, dicho, hermano, ¿cómo le ocurre? 40 días se nos fueron ahí. Me toca volver a subir. Síganme. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Mashiach. Me gloriaré en mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades. O sea, él no echaba pestes a sus debilidades. Decía, gracias al Creador me dio esta debilidad. ¿Para qué? Para que él se perfeccione en mí. ¿Si era una enfermedad lo que tenía Pablo? Pues, ¿o qué era la... Pues dice que es un mensajero de Satanás, ¿no? Mensajero, lo habla como algo espiritual. ¿O era alguien que lo afligía? Pues uno dice que eran los ojos, ¿no? Que tenía una enfermedad en los ojos. Otros dicen que... En Gálatas creo que hay algo al respecto de una enfermedad de Pablo. Sí, dice, o sea, escribió con grandes letras. Entonces la gente piensa que puede ser una falla en los ojos. Hijo, ¿dónde dice palabra profética? Es lo que yo estaba buscando. ¿Ya encontró palabra? No, ese no encontró palabra. Ya digo cuál es. Dice, tenemos... Ojo con esta. No, antes, un texto antes. Escuchemos este texto que es genial. Segunda de Pedro 1:18. Es espectacular. Además porque el contexto habla de algo que él vio. Y acuérdense que él estuvo en la transfiguración. Nosotros vemos la transfiguración también como Hollywood, como algo normal. Sí, ahí es. Segunda de Pedro 1:18. Escuchen bien y terminamos ahí.
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lee los textos antes entonces, por favor. Acuérdense que Pedro, Cefas, es partícipe de la transfiguración de Yeshua en el monte que pertenecía ¿a quién? A los samaritanos. Pero realmente ese no era el monte de los samaritanos donde él se transfiguró, porque él dice el monte santo. ¿Cuál es el monte santo? Sion, que es la misma película donde está Moshe. Moshe está en un lugar específico del monte santo. ¿Cuál? Tierra Santa, que es diferente. ¿No? Bueno, entonces, aquí llega y le dice, yo fui partícipe de esa acción. O sea, ellos prácticamente fueron transmutados. Ellos fueron colocados en otro espacio. Ellos fueron colocados en otro lugar físico. Entonces dice, nosotros estamos en el Monte Santo. Pero ojo con esto, eso es espectacular, dice Cefas. Eso es maravilloso, eso es precioso. Léelo. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Eso, él está diciendo, esta visión fue real, esta visión fue tal cual, pero nosotros tenemos algo más seguro. ¿Qué es lo más seguro? La palabra profética. Cuando se dice la palabra profética, ¿a qué se está refiriendo? A Torah. Tenemos algo más seguro. ¿Dice o no dice más seguro? Más seguro, sí. Pero en serio, dice más seguro. Aquí dice en mi versión. Más firme. Ajá, más firme. Que es aún más firme. Es decir, nosotros podemos tener visiones, sueños, soñándonos con Malaquín, soñándonos con el lugar santísimo de la Nueva Jerusalén, con la Tierra Santa, decimos que nos quite los calzados y que metamos de eso, y sin embargo Cefas, Pedro dice, tenemos algo más seguro. ¿Qué cosa? La palabra profética. Sí, los sueños, las visiones que son proféticos, que nos muestran cosas que son geniales, que se pueden dilucidar, que se pueden interpretar, todo eso, pero hay algo más seguro. ¿Qué cosa? Más seguro, la palabra profética. Por eso en las iglesias de profecía, hay algo más seguro que esa profecía. ¿Qué cosa? La Torah. Lo dice Pedro, no lo dice yo. ¿Sí? Y puede ser que se le cumpla lo que le dijeron, pero hay algo más seguro, la palabra profética. Sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vale. Entonces terminamos aquí. Vamos a Shemot 3. Entonces entendimos eso, sí. Moshe está en un lugar que ha sido trasladado, ha sido llevado a otro sitio. ¿Sí? Está en Tierra Santa. Le hacen quitar el calzado. Sí, le hacen quitar el calzado para que tenga los pies sobre la tierra. Entonces, como sacerdote que está erigiéndose, acuérdense que Moshe ungió ¿a quién? Moshe, ¿qué cosa? Ungió a Aarón. ¿Y por qué? Si un sacerdote unge a un sacerdote, ¿por qué Moshe ungió a Aarón? Porque Moshe es más que un sacerdote, un profeta. Es un profeta. Mayor profeta, ¿no? Mayor profeta. Al final de la Torah dice eso, ¿no? Nunca más. Y algo más espectacular. No... Yetro le enseñó los secretos del sacerdocio, según el orden. Por eso cuando dicen quite el calzado, él entiende que él es ¿qué? Un sacerdote. O que está en un lugar santo. ¿Ah? O sea, él no pertenece a sacerdotes levitas. Por eso unge. Por eso unge. Acuérdense que el menor es bendecido por el mayor. ¿Bien?
Bueno, muchachos.